Hola, ¿cómo les va? Soy el doctor Abraham Rodríguez. Hoy vamos a dar una clase de repaso de colon tumoral. Vamos a hablar, en la clase de repaso anterior dimos colon no tumoral y esta vamos a hacer sobre las neoplasias que podemos encontrar en el colon, tanto benignas como malignas, sus características, su morfología tanto histológica como macroscópica. Lo primero que vamos a hablar dentro del contexto de esta clase de repaso son los pólipos. Los pólipos son básicamente cualquier prominencia o protrusión de la mucosa de intestino que sobresalga, que sobresalga la luz. Si este pólipo tiene un cuello, vamos a decirle, ¿verdad? Se llama pediculado, y si no tiene cuello se llama sésil. Se llama pediculado, o sea, la palabra pediculado viene de una expresión en botánica que es el peciolo. El, si una hoja tiene peciolo es pediculada, si no tiene peciolo, ¿verdad? Es sésil. Eso es para hablar un poquito de la etimología de la palabra. Podemos encontrar estas protrusiones de membrana que tienen varios orígenes, que pueden ser o no neoplásicos, incluyendo neoplásicos, ¿verdad? Tenemos los adenomas, que vamos a estudiar los más frecuentes, que son el el adenoma tubular, el cerrado, el túbulo cerrado y el adenoma, perdón, el tubular velloso, túbulo velloso y el cerrado, adenoma cerrado. Después también vamos a estudiar los pólipos inflamatorios, los pólipos hiperplásicos que no son neoplásicos, y vamos a estudiar también los pólipos amartomatosos que tienen, que tienen sus características propias. Vamos a ver acá en estas imágenes. Este no tiene cuellito, entonces es sésil. Este que tiene cuellito es pediculado. Según su clasificación podemos clasificarlos según su forma. Si tienen cuellito se llama pediculado, si no tiene cuellito se llama sésil según su etiología, en no neoplásicos, que pueden ser hiperplásico, inflamatorio y amartomatoso. El amartomatoso a su vez podemos dividir en dos grandes grupos. El pólipo de Peutz-Jeghers, que si son tres o más cantidad de pólipos, ya se considera el síndrome de Peutz-Jeghers. Y los pólipos de pólipo amartomatoso juvenil o pólipo de retención juvenil. La, la, la definición de retención es cuando es en niños, ¿verdad? Y se llama pólipo. Generalmente suelen ser únicos, pero si son iguales o más a tres, ya se considera síndrome de poliposis juvenil. Generalmente los pólipos amartomatosos en solitario son benignos, pero en el contexto de un síndrome sí ya tienen más posibilidades de desarrollar neoplasias malignas. Los pólipos neoplásicos incluyen los adenomas. Esos adenomas a su vez pueden ser con displasia de bajo grado, con displasia de moderado grado, con displasia de alto grado, ¿verdad? Entonces podemos encontrar un adenoma velloso con displasia de bajo grado, moderado y alto grado. Un túbulo velloso lo mismo, un tubular lo mismo y un cerrado lo mismo. Todos pueden tener displasia de bajo o de alto o de moderado grado, pero lo más frecuente es que los vellosos tiendan a tener un mayor grado histológico y los tubulares menos, eh, un grado histológico menor, suelen ser menos agresivos, vamos a decirle. Tanto los clásicos, que son los vellosos tubulares y tubulovellosos, se consideran síndromes si hay igual o más de 100 pólipos en el contexto de un síndrome. Y eso se llama síndrome de poliposis adenomatosa familiar. El adenoma cerrado sésil y el adenoma tubular entre 10 y 100 pólipos con confirmación de mutación del gen MUTHI. En ambos casos se le llama poliposis adenomatosa asociado a MIG, también llamado síndrome MAP o poliposis adenomatosa familiar de tipo 2 o poliposis adenomatosa recesiva. Esto es interesante porque también está en una tabla del libro que vamos a leer, ¿sí? Según su ubicación podemos encontrar, podemos encontrar pólipos en casi todo el tracto gastrointestinal, incluyendo intestino, esófago, estómago, intestino delgado. Los pólipos no neoplásicos, vamos a hablar primero de ellos,
eh, los pólipos hiperplásicos. Los pólipos hiperplásicos se dan en un contexto que el paciente, o mejor dicho, que el paciente tiene una edad ya avanzada, entre los 60 y 70 años, en el cual la tasa de recambio celular disminuye y las células no se desprenden con la suficiente rapidez. Es por eso que las células viejas se van acumulando en las partes más apicales y las células nuevas las van empujando hacia arriba. Ese le da esa acumulación de células le da un aspecto festoneado al corte longitudinal de esas glándulas. Y ese aspecto festoneado, o mejor dicho, en forma de dientes de sierra, por eso también se le dice aspecto cerrado, es la característica de los pólipos de el pólipo hiperplásico. Si cada uno de estos dientes de sierra miramos en forma individual, podría darnos el aspecto de un arbolito de Navidad y que cada una de estas células caliciformes que están, ¿cómo se dice?, encimadas unas sobre otras, pueden dar el aspecto de guirnaldas. Eso podemos encontrar en otras literaturas que no sean nuestro libro. Carecen totalmente de potencial maligno, pero es importante reconocerlas para poder diferenciar un adenoma cerrado que sí tiene potencial maligno. ¿Por qué está esta imagen en corte transversal? Nos tiene que llamar la atención primero que los núcleos están todos pequeños y están todos en su base. Y lo segundo, que existen células caliciformes grandes. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque más tarde vamos a ver que se ve muy parecido al corte transversal un adenoma cerrado, pero no hay células caliciformes. En esta imagen estamos justamente viendo ese aspecto cerrado de los bordes, las células caliciformes que están encimadas unas sobre otras, parecería que están un poco de diferente tamaño y forma, totalmente benignos y no hay evidencia de displasias. Bien, este aspecto cerrado del pólipo. Después vamos a hablar de los pólipos inflamatorios. También son pólipos que carecen de potencialidad maligna y generalmente se da en el contexto de, de un síndrome que es el síndrome úlcera rectal solitaria. Es más, en muy pocos libros se habla directamente como un pólipo independiente, sino se le nombra en el contexto del síndrome de la úlcera rectal solitaria. En el contexto de una úlcera rectal solitaria suele estar este pólipo, ¿sí? Una vez que entendemos cuál es el contexto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de qué es una úlcera rectal solitaria. Básicamente, cuando hay un mal ángulo por donde tienen que pasar las heces, esas heces a su vez, al hacer el acto de Valsalva, raspan la mucosa y al raspar la mucosa, porque está mal posicionado, vamos a decirle, el ángulo no es el correcto, al raspar la mucosa se inflama y la inflamación es lo que nosotros conocemos como pólipo inflamatorio. Podemos ver infiltrado inflamatorio mixto, neutrófilos, linfocitos, plasmocitos. Esa inflamación, como es de larga data, empieza a generar fibras de colágeno, ¿verdad? Hemorragia, erosión superficial, todo lo que se va a ver en una mucosa protruida por inflamación. Es más, hay un engrosamiento de la capa muscular y a eso se le llama muscularización. ¿Ven esto? La capa muscular se va entrando entre las glándulas, ¿verdad? Y va distorsionando las glándulas, ramificándose y elongando las criptas. Estos cambios hiperplásicos dentados incluyen también ramificaciones en forma de I o de T. ¿Qué significa eso? Como va deformando la glándula, puede adquirir una forma irregular esas glándulas en forma de I o de T. Acá particularmente esta de repente parece un poco T. Acá se ve mejor alguna de esas estructuras que dice acá, por ejemplo, parece una I, acá parece una I también, acá parece una T, por culpa de esa muscularización que va distorsionando el tamaño y la forma de la célula, porque va estirando, pues. Pero totalmente benigno, ¿verdad? En el contexto de una inflamación,
algunas veces podemos ver una disminución de las células caliciformes. ¿Por qué? Porque se van erosionando. Pero podemos ver un aumento de la mitosis en las criptas, porque en el fondo de las criptas recordemos que están las células de reposición, las células madre repositoras. Por eso en esta imagen en particular vemos mucha reposición celular, pero pocas células caliciformes. ¿Por qué? Porque acá hubo mucha erosión y mucha regeneración. Hablemos de pólipos amartomatosos. Acá ya empieza a complicarse un poquito porque según el libro muchos de estos pólipos en realidad tiene alguna alteración genética y eso se le puede considerar también que pueda tener, que básicamente tenga cierto componente neoplásico, vamos a decirle. Pero vamos a hablar como lo clasifica el libro como pólipos amartomatosos. Los pólipos amartomatosos, o mejor dicho, un amartoma, el propio libro lo explica en otro apartado, en otro capítulo, nos explica que en el capítulo de neoplasias, nos explica que la mayoría de los amartomas en realidad tiene eh, alteraciones de tipo clonal, o sea, básicamente mutaciones en alguna de sus células, y eso hace que en realidad los amartomas sean considerados como neoplasias benignas. Eh, pero por fines didácticos el libro todavía lo clasifica aparte como no neoplásico, vamos a decirle, ¿verdad? Por eso puede tender a la confusión. Aunque inicialmente se pensó que eran anomalías del desarrollo, muchos síndromes y pólipos amartomatosos vienen con mutaciones de la línea germinal en genes supresores de tumores o protoncogenes, o sea, básicamente tienen mutaciones, o sea, básicamente se les considera neoplasias. Algo que no se, no se les consideró, o sea, lo que dice en el capítulo de neoplasia, generalidad de neoplasia, dice que las amartomas generalmente eran tejido benigno, maduro, en la ubicación donde debe de estar, o sea, si es de colon, está en el colon, si es de hígado, está en el hígado, pero de manera desorganizada. Ahora se sabe, por lo menos en ese capítulo dice que se les considera a los amartomas actualmente porque tienen mutaciones en la línea germinal como neoplasias benignas. Pero en este capítulo en particular, cuando ya empieza a hablar de colon, cuando esos pólipos amartomatosos son parte de síndromes, ya se le considera que tiene potencial de malignidad, entonces se le considera como una lesión preneoplásica. En esta imagen, perdón, en esta tabla que ustedes ven acá, justamente muestra las manifestaciones extraintestinales de cada uno de los pólipos, ¿verdad? Cada uno de las poliposias adenomatosas familiares, ¿verdad? Y tanto la poliposia adenomatosa clásica como la poliposia adenomatosa asociada a MIG. La poliposia adenomatosa clásica es la de tipo 1 y la poliposia adenomatosa de tipo MIG es también se llama poliposia adenomatosa de tipo 2. La clásica necesita más de 100 pólipos adenomatosos clásicos que son tubulares, velloso, túbulo velloso, y la asociada a MIG se necesita a partir de 10 nomás luego y confirmación de mutación de este gen. Pólipos juveniles. Cuando son esporádicos, o sea, si es básicamente un solo pólipo, también se les conoce como pólipo de retención. Se les conoce también como pólipos juveniles porque justamente se da en el contexto de personas jóvenes. La mayoría aparecen en niños menores de 5 años y cuando es esporádico es totalmente benigno, no tiene potencial de malignidad, pero cuando está asociado a un síndrome, o sea, hay 3 o más de estos pólipos se encuentran, ya se denominan síndrome de poliposis juveniles y ahí sí ya tiene potencialidad, ya es es una lesión preneoplásica. La displasia es infrecuente en los pólipos juveniles esporádicos y por el contrario en el síndrome de poliposis juvenil sí se asocia a displasia. Acá estamos viendo cómo se ve microscópicamente un pólipo juvenil. Su característica más importante es dilatación quística de las glándulas, ¿sí? Dilatación quística de las glándulas. Algunas veces está lleno de moco y le dice que tiene como unas piscinas de moco. También las glándulas se van distorsionando y por fuera se va erosionando. Hay también infiltrado inflamatorio crónico.
hay hemorragia, pero lo que más llama la atención son la quistificación de las glándulas y esas glándulas quistificadas llenas de moco. Hablemos del siguiente pólipo amartomatoso, que es el pólipo de Peutz-Jeghers. El pólipo de Peutz-Jeghers es un pólipo amartomatoso caracterizado por la arborización, o mejor dicho, por la ramificación de la capa muscular, por la capa muscular lisa que va entrando y va disecando las glándulas, dando un aspecto ramificado. Vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, acá está, la capa muscular se va ramificando y va entrando, ¿verdad?, entre las glándulas y le da el aspecto de un árbol con ramas. Por eso le dice arborización de la muscular, ¿sí? Generalmente, si es un solo pólipo y no está asociado a otra sintomatología, se le considera benigno, pero lo más frecuente es que esté que sea tres o más pólipos, o bien que sea un pólipo asociado a otra sintomatología, y a eso ya se le considera síndrome de Peutz-Jeghers, que es un síndrome preneoplásico. Entonces, el diagnóstico, esto no está en su libro, les cuento que está en otra literatura, pero es útil para entender. Ustedes encuentran tres o más pólipos de Peutz-Jeghers, síndrome de Peutz-Jeghers. Ustedes encuentran uno o más de un pólipo de Peutz-Jeghers, pero y ustedes tengan familiares con síndrome de Peutz-Jeghers, también ya se hace diagnóstico de Peutz-Jeghers. O si ustedes tienen un pólipo, uno o cualquier número o cantidad de pólipos de Peutz-Jeghers más coloración mucocutánea, ¿verdad?, característica del síndrome, también ya es síndrome de Peutz-Jeghers. Y, y esta es la coloración mucocutánea que les dije, ¿sí? Estos son los pólipos grandes, amartomatosos. Generalmente están asociados a mutaciones STK11, que es un gen supresor tumoral. O sea, básicamente este no funciona, entonces empieza a generar muchos tumores. Los pólipos Peutz-Jeghers no solamente están en el colon, también pueden estar en el estómago, en otras partes del cuerpo, incluyendo vejiga y pulmones. Pero es mucho más raro, ¿verdad? Lo normal es más estómago, colon, ¿verdad? El síndrome autosómico es un síndrome autosómico dominante poco común y se presenta a una edad promedio de 11 años con múltiples pólipos amartomatosos digestivos e hiperpigmentación cutánea. Eh, Generalmente esa hiperpigmentación es azul oscura y se ve en los labios, orificios nasales, mucosa bucal, las superficies palmares de las manos, genitales y región perianal. Esta coloración mucocutánea azulada, ¿sí? Eh, Hay un gran riesgo de desarrollar neoplasia maligna cuando tenés el síndrome de Peutz-Jeghers. El riesgo de por vida es aproximadamente 40% de desarrollo y por eso el paciente tiene que tener una vigilancia regular y continua desde el nacimiento, ¿sí? Y también es frecuente que se asocie este síndrome a la aparición de tumores de los cordones sexuales y en los testículos. Y esto ya expliqué, acá se ve de una manera a mayor aumento como la capa muscular se va ramificando y arborizando. Generalmente, si es único, no muestra displasia. En el contexto del síndrome puede mostrar más arborización. Y hablemos ahora de los pólipos neoplásicos, ¿sí? Los también llamados adenomas. Los pólipos neoplásicos son más ¿cómo se llama? Los pólipos neoplásicos más frecuentes son los adenomas de colon, que son precursores de la mayoría de los adenocarcinomas colorectales. Los pólipos neoplásicos más frecuentes son los adenomas del colon. Estos se van a clasificar en tres clásicos, que son el tubular, el velloso, el túbulo velloso y el adenoma cerrado. Por lo menos esos cuatro quiero que sepan. Tenemos que saber que estos pólipos son neoplásicos porque tienen displasia. Ahora, la displasia puede ser de alto, de bajo grado, ¿sí? Bajo grado, generalmente las glándulas conservan algo de polaridad, conservan todavía algunas células caliciformes, la hipercromasia hay, pero no es tan intensa y no hay fusión celular.
Cuando es de alto grado, generalmente las glándulas se fusionan dando este aspecto cribiforme. Hay más estratificación, mitosis, pleomorfismo, hipercromasia, disrelación nucleocitoplasmática, nucleolo prominente, necrosis, etc. O sea, todas las características de la displasia están mucho más acentuadas en los pólipos adenomatosos con displasia de alto grado. Generalmente esto es una patología frecuente porque aproximadamente el 30% de los adultos que viven en el mundo occidental aparecen adenomas a los 60 años. Debido a que los pólipos son precursores de adenomas colorectales, se recomienda la vigilancia a partir de los 45 años. Los individuos de mayor riesgo, como los que tienen antecedentes familiares de adenocarcinoma familiar, tienen que empezar una revisión mediante colonoscopia al menos 10 años antes de la edad más joven en la que le diagnosticó a un familiar. O sea, si a tu familiar se le diagnosticó a los 50 o a los 40 ya tenés que hacerte la colonoscopia. El factor más importante para poder decir o para poder hacer un pronóstico de el comportamiento, ya sea benigno o maligno de un adenoma, es el tamaño. El tamaño se correlaciona directamente con el desarrollo del cáncer, el riesgo de cáncer. Hay otras características como el grado histológico, o sea, a mayor displasia, más posibilidades de tener cáncer, a mayor tamaño también, más posibilidades de tener cáncer, ¿sí? Eh, no de tener, sino de evolucionar a cáncer. Acuérdense que en algún momento les expliqué que si la displasia, ya sea de bajo o de alto grado, no rompe la lámina basal, es solamente displasia, ¿sí? Si la displasia rompe la lámina basal, eso ya se llama carcinoma intramucoso. Y si la displasia o el tumor rompe más abajo y rompe inclusive la muscular de la mucosa, ahí recién se llama carcinoma infiltrante, para recordar nomás, ¿sí? Los conceptos. Vamos a hablar de adenomas colorectales. Acá hay una imagen interesante que creo que inclusive en el libro de Robbins está, donde nos muestra la configuración. Si tiene una configuración glandular en forma de túbulos, se llama adenoma tubular. Y si la configuración es de aspecto velloso, o sea, glándulas alargadas y finas, se le llama adenoma velloso. Entre estos dos, el adenoma velloso tiene muchas más posibilidades de desarrollarse o de evolucionar a una neoplasia maligna, infiltrante. Los pólipos, los pólipos adenomatosos tubulares, mucho menos frecuentes. ¿Cuáles son las características que nos dicen que, que, qué tan posible es que esto evolucione a cáncer? El tamaño, a mayor tamaño, más posibilidad de desarrollo de cáncer. Arquitectura, si es velloso, más chance de desarrollar cáncer que tubular. Y el tipo de displasia, si es de bajo grado, menos chance de evolucionar a cáncer. Si es displasia de alto grado, más chance de evolucionar a cáncer. Acá estamos viendo una imagen muy interesante de un adenoma velloso. En la primera imagen, una arquitectura vellosa, donde vemos estratificación, vemos por ejemplo, acá estamos viendo un nucleolo prominente, vemos también cromatina gruesa irregular, esa es otra característica de malignidad, gruesa irregular, mitosis atípica, pleomorfismo, estratificación, disrelación nucleocitoplasmática, nucleolo prominente. O sea que sí hay displasia, por lo menos moderada acá hay. Y acá vemos un adenoma tubular, porque las glándulas son más redondeadas en forma de túbulos, ya sea cortados de manera longitudinal o cortados de manera transversal, donde las células siguen manteniendo su más o menos la polaridad y hay todavía algunas células caliciformes. Esto conserva, esto conserva, el hecho de que conserve cierta cantidad de células caliciformes dice todavía que tiene, eh, ¿cómo se dice? Que tiene diferenciación. O sea, esto, si tiene células caliciformes, mantiene su diferenciación. O sea, esto es una displasia de bajo grado porque o bien diferenciada. Y este es una neoplasia o moderada o moderadamente diferenciado porque ya perdió la diferenciación,
y hay menos polaridad, casi ya no hay células caliciformes. Y lo que nosotros, para hacer recordar un poco los conceptos, lo que nosotros considerábamos displasia incluye nucleolo prominente, hipercromasia, pleomorfismo, índice núcleo citoplasmático alterado, células gigantes multinucleadas atípicas, mitosis atípica, aumento de la mitosis, y acá falta algunas cosas. Aumento del número de la apoptosis, necrosis, múltiples nucleolos, también podemos ver irregularidades de la membrana nuclear, algunas veces también podemos ver cromatina gruesa. ¿Qué más? Con eso ya más o menos entendemos qué es lo que tenemos que buscar cuando estamos hablando de displasia. En esta imagen, por ejemplo, vuelvo a querer afianzar esos conceptos de característica de la displasia. Acá, ¿qué estamos viendo? Mitosis atípica, mitosis atípica. ¿Qué estamos viendo acá? Pleomorfismo, o sea, células de distintos tamaños y formas. ¿Qué estamos viendo acá? Pérdida de la polaridad, porque no sabemos dónde es la base, acá o acá, porque todas las células son feas. Vemos núcleos hipercromáticos, eso nos dice que tiene mucho núcleo y poco citoplasma, porque tiene que hacer mitosis rápido. Variación de forma y tamaño, o sea, pleomorfismo. Acá se ve bien una neoplasia maligna, bien maligna. Y estos son los tipos de formas en las cuales podemos ver muchos tipos de atipia. Este es una mitosis, ¿verdad? Un aumento del índice mitótico, ya sea en dos rayitas o una rayita en el medio, son parte de la metafase, profase, parte de las mitosis normales. Si hay muchos de estos, significa aumento del índice mitótico. Si hay figuras mitóticas extrañas, ya sea tres rayitas o cuatro rayitas, es porque los centriolos, hay tres centriolos estirando hacia tres partes o cuatro centriolos tirando hacia cuatro partes. Esto se considera una mitosis atípica. En su libro también hay una imagen muy bonita donde habla sobre la progresión desde un epitelio normal que va adquiriendo mutaciones en un epitelio predisponente, en el cual ya había alguna alteración en el gen del APC, ¿verdad? Este es el gen que se muta en los pólipos adenomatosos. Luego, con el tiempo, va acumulando errores genéticos, y lo segundo que se muta es la beta-catenina. La beta-catenina, la beta-catenina es eh, una... La beta-catenina, acuérdense que suele estar unido a la E-caderina y sirven para unir las células, y cuando se muta la beta-catenina hace que las células tengan menos uniones entre ellas, entonces él le da la propiedad de que el tumor sea friable, ¿verdad? Con el tiempo se van a acumular más errores, como la mutación del protoncogen RAS, que va a pasar a KRAS, y eso ya empieza a partir de acá. Tantas mutaciones hacen que se varíe tanto el genoma, que el propio genoma, al alterarse, altera también la producción de proteínas, y al alterar la producción de proteínas no solamente altera la producción de moco, que es la función del colon, sino también la producción de proteínas del citoesqueleto. Eso va alterando la forma de la estructura celular y también de las uniones intercelulares, y eso hace básicamente que cambien de forma. Y ese cambio de forma, porque cambiaron la producción de proteínas, porque cambió su genética, es lo que nosotros microscópicamente evidenciamos como pleomorfismo, ¿verdad? Y también displasia en general. Esa displasia eh, puede, esos cambios displásicos, como le estaba diciendo, con el tiempo van a generar cambios estructurales morfológicos que le dan a dar la apariencia de displasia. Y esa displasia, cuanto más acumule más cantidad de errores y mutaciones, adquiriendo mutaciones en otras localizaciones del gen, como genes supresores de tumores como el TP53, otros genes como el LOH, el SMAD2 y 4, van a hacer que cada vez cambie más la morfología, aumente la displasia, y con el tiempo tanto mutaciones en genes proliferantes como mutaciones
en genes supresores de tumores, se rompe el freno y se aumenta la aceleración, hace que el crecimiento sea descontrolado. Cuando ese crecimiento es descontrolado y rompe la membrana basal, eso es lo que nosotros conocemos como carcinoma infiltrante. ¿Sí? Para considerar un adenoma que sea velloso o tubular, tenemos que ver la cantidad del patrón velloso. Si un adenoma, básicamente un adenoma puede llegar, normalmente tiene luego los dos componentes, tubular y velloso, pero el adenoma tubular tiene que tener poquito componente velloso, menos del 25%. El adenoma velloso tiene que tener mucho componente velloso, más del 50%. Y el intermedio, entre 25 y 50% de componente de superficie de patrón velloso, se conoce como túbulo velloso. ¿Sí? Riesgo de malignización. A mayor tamaño, más de 4 centímetros, más riesgo de cáncer. A mayor componente velloso, más riesgo de cáncer. Y cuanto la displasia es de más alto grado, más riesgo de cáncer. Miremos el adenoma tubular. Generalmente suelen ser sésiles, generalmente suelen ser pequeños, suelen medir menos de 1 centímetro y riesgo de malignización bajo. Se llama pedículo. El adenoma tubular suelen ser pequeños, de 0,3 hasta 10 centímetros, una textura aterciopelada y en forma de frambuesa. ¿Sí? ¿Por qué esta imagen es interesante? Esta imagen es interesante porque nos muestra un adenoma tubular pediculado y al lado un cáncer ulcerado infiltrante. Acuérdense que los cánceres, ¿verdad? Que tienen este aspecto, ¿verdad? Ulcerado, suelen ser más de patrón intestinal en el caso de los cánceres gástricos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora estamos en colon. ¿Qué significa una neoplasia ulcerada? Normalmente las neoplasias ulceradas tienen peor pronóstico, pero no es el hecho de explicarle la característica de esta neoplasia, sino de explicar la cercanía de este adenoma con un carcinoma. ¿Qué nos quiere decir? Que básicamente, probablemente esto también fue un adenoma, empezó como un adenoma, pero con el tiempo, ¿verdad? Adquirió más displasia y mutación y se terminó convirtiendo en un carcinoma. Por eso la cercanía, o sea, por eso tener un carcinoma y en la cercanía tener un adenoma nos da una idea del origen del carcinoma. Entonces, la idea o la hipótesis del origen de este carcinoma es que probablemente es un carcinoma polipósico, porque existe también carcinomas de colon de origen no polipósico. Y eso suelen ser en personas que tienen inestabilidad genética o inestabilidad microsatélite, personas más jóvenes, ¿verdad? No es una vía tan clásica, ¿verdad? Acá que vemos, acá estamos viendo el tallo o el cuello del pedículo. Generalmente el pedículo esto tiene glándulas totalmente normales, pero en la cabeza, vamos a decirle, del pólipo adenomatoso donde se ve la displasia. ¿Cómo yo sé que esto es displasia? Porque generalmente la displasia es más hipercromática, es más oscura, puede tener áreas de estratificación y generalmente pierde un poco su especialidad. ¿Qué significa eso? Lo normal de una glándula colónica es que produzca muchas células caliciformes para producir moco. En los lugares donde hay displasia va perdiendo eso, esa especialidad. Acá estamos viendo un adenoma velloso, ¿verdad? El adenoma velloso generalmente tiene displasia de mayor grado y eso se evidencia acá. Mitosis atípica, aumento del índice mitótico, pleomorfismo, eh, a ver, nucleolo prominente, cromatina gruesa, pérdida de polaridad, o sea, todo múltiples mitosis, mitosis atípica otra vez, ¿verdad? O sea, acá vemos probablemente apoptosis patológica, o sea, todas las características de malignidad vemos en esta imagen, un adenoma velloso con displasia de alto grado. Este hacia un lado es un adenoma velloso con displasia de bajo grado y que en otro lado es, perdón, este es un epitelio colónico normal y del otro lado es un adenoma velloso con displasia de bajo grado. Acá vemos un adenoma tubular con displasia de bajo grado. La, ¿Cómo se dice? El pedículo es totalmente benigno. Y acá vemos una displasia severa de un pólipo adenomatoso con displasia severa. ¿Sí? Estratificación ya
Realmente severa, severa, a mí no me parece. Para mí que puede ser moderada por lo menos. Adenoma velloso. El adenoma velloso es sésil porque no tiene el cuellito, no tiene el pedículo. Suelen ser más grandes, ¿verdad? Y histológicamente están compuestos por epitelio adenomatoso con patrón de crecimiento digitiforme, o sea, en forma de dígito, en forma de dedos, pero muy largo, ¿verdad? En forma de pelos largos. El riesgo de malignización es alta, ustedes ven que es sésil, está pegado y forma como unos pelitos, y esas glándulas alargadas de aspecto digitiforme es el aspecto velloso. La displasia generalmente es de alto grado y son los que tienen más riesgo de desarrollar carcinoma con el tiempo. Túbulo velloso, características intermedias, ¿verdad? Acá vemos características tubulares, acá vemos características vellosas y tiene que tener entre un 25 y 50% del componente de la superficie tiene que ser vellosa para considerar el túbulo velloso. Acá vemos componente tubular, tubular y velloso, ¿sí? Ahora hablemos del adenoma cerrado sésil. El adenoma cerrado sésil, la principal cosa que quiero que se lleven de recuerdo es cómo diferenciarlo de un pólipo hiperplásico, porque se parecen mucho. Ahora, en un corte longitudinal, la cosa que se parece es la estructura o la morfología en forma de dientes de sierra o en morfología cerrada. Obviamente esta parte está sano, esta parte está sano y esta parte más oscura es la parte del pólipo adenomatoso cerrado. Y esta es la parte cerrada, vamos a decirle, esas áreas de aspecto dedo de guante en forma de sierras, dientes de sierra, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué otra cosa podemos decir? En un corte transversal, perdón, longitudinal, vemos así las estructuras, ¿verdad? Cerradas y vemos acá algunas glándulas hipercromáticas, ¿sí? Eh, Generalmente se extienden de manera lateral su atipia, ¿sí? Y de manera transversal es la parte donde más nos puede confundir porque ¿se acuerdan cómo se veía del corte, un corte transversal de un pólipo hiperplásico? Era muy parecido a esta imagen. Pero ¿qué es lo que le falta? ¿Y qué es lo que le sobra a esta glándula como para poder diferenciarlo de un pólipo hiperplásico? Primero, ¿tiene las festoneaciones? Sí. Entonces en eso se parece. ¿En qué no se le parece? Acá hay estratificación e hipercromasia, o sea, hay displasia. ¿Y qué le falta? Le falta células caliciformes, o sea, les falta especialidad. O sea, si hay células caliciformes, más hacia un pólipo hiperplásico, y si hay displasia sin células caliciformes, más hacia un adenoma cerrado. Vamos a hablar de los conceptos de carcinoma intramucoso, carcinoma in situ, carcinoma eh, infiltrante, ¿sí? Siempre y cuando la neoplasia no rompa la muscular de la mucosa, es un in situ. Cuando rompe, para que se considere un carcinoma in situ, primero tiene que romper la membrana basal, la lámina basal, que es esta que está acá, es la membrana basal. Del epitelio, membrana basal, lámina propia y muscular y la mucosa. Si solamente la displasia está acá, se llama displasia nomás, de bajo o alto grado. Si rompe la membrana basal, carcinoma intramucoso o in situ. Y si rompe la muscularis mucosae, a partir de ahí recién se llama carcinoma infiltrante. Justamente acá estamos viendo lo mismo que le estaba explicando acá. Acá vemos ahí. Acá vemos la lámina basal todavía está intacta, entonces esto todavía es un carcinoma. una- un, un, Acá todavía está intacto, pero acá ya se rompió, entonces acá es el carcinoma intramucoso. Acá vemos que se rompe, ¿sí? ¿Ven? La membrana basal se está rompiendo acá y acá se rompió la membrana basal. Esto es un carcinoma intramucoso, pero todavía no es, ¿cómo se dice? Un carcinoma infiltrante porque
no rompió la muscularis mucosae. Perdón, este no es la lámina basal, esto es la muscularis mucosae. Acá rompió la lámina basal, pero no rompió la muscularis mucosae, por eso es un carcinoma intramucoso. Perdón, perdón. Lo mismo pasa acá. Esto es muscularis mucosae, todavía no está atravesada, pero sí ya se rompió la membrana basal. Eh, Me equivoqué al hablar hace rato. Bueno, poliposis adenomatosa familiar clásica o de tipo 1 y la poliposis adenomatosa con mutación del MIC o también llamado de tipo 2. La poliposis adenomatosa familiar generalmente está dada por la mutación del gen del APC. El gen del APC generalmente se asocia a la poliposis adenomatosa familiar, donde se necesitan por lo menos 100 pólipos para hablar de poliposis adenomatosa familiar. El 100% de los pacientes que desarrollan poliposis adenomatosa familiar de los pólipos clásicos, entendemos como pólipos clásicos como el tubular velloso y túbulo velloso, va a desarrollar cáncer de colon el 100% de los pacientes si es que no se trata esa enfermedad. ¿Cuál? El tratamiento es la colectomía profiláctica. ¿Sí? El síndrome de poliposis autosómico recesivo, también llamado poliposis asociada a MIG, o también conocido como síndrome de MAP o poliposis adenomatosa de tipo 2, no se necesitan 100. Con 10 que tengas, a partir de 10, pero y que sepas con una confirmación de que haya mutación del MIC, eso ya se hace el diagnóstico de síndrome de poliposis autosómica recesiva. Eso mismo que estoy explicando acá, ahí en este cuadro del libro. Este cuadro del libro nos sirve, por ejemplo, para decir que tanto la poliposis adenomatosa familiar como el cáncer de colon esporádico, que es el más frecuente de todos, tienen mutaciones del gen del APC y generalmente se ve como patrones vellosos o tubulares, ¿sí? O sea, se originan de pólipos, ¿sí? Tanto el esporádico como la poliposis adenomatosa familiar, forma cánceres, ¿verdad? O, ¿cómo se dice? Sí, de arquitectura tubular o vellosa, que es el adenocarcinoma típico. Pero el, hay un pequeño cantidad de cánceres esporádicos, ¿verdad? Eh, que se pueden dar por culpa, ya sea por la hipermetilación o reparación de emparejamiento de ADN, que básicamente hay una mutación del MSH2 o MLH1, y en el caso y también puede haber mutación en el MLH1 y el BRAF. Generalmente estos que se considera que son inestabilidad microsatélite se asocia a adenomas cerrados sésiles. Los pacientes que tienen inestabilidad microsatélite, ¿verdad? Eh, Tanto en cáncer de colon esporádico asociado a adenoma cerrado sésil, que generalmente forman carcinomas mucinosos, o el carcinoma colorectal hereditario no polipópsico, que es síndrome de Lynch, que también se asocia a mutaciones MSH2 y MLH1, que es básicamente la inestabilidad microsatélite, también se asocia a adenoma cerrado. Entonces, los clásicos esporádicos y poliposis adenomatosa familiar con adenocarcinoma típico de forma tubular o vellosa a partir de la mutación del APC. Los cánceres de colon esporádico en una pequeña proporción con mutaciones del MSH2 y el MLH1, o ya sea el síndrome de Lynch, que es el cáncer hereditario colorectal no polipópsico, se asocian a adenomas cerrados. Eso se puede preguntar. Acá vemos un síndrome de poliposis adenomatosa familiar, más de 100 pólipos. Y acá vemos también lo mismo, pero probablemente algunos de estos ya rompieron la membrana basal, algunos de estos ya son cánceres intramucosos, inclusive cáncer infiltrante. Acá estamos viendo pólipo, la cabecita es la parte adenomatosa, varios pólipos. Ahora hablemos del cáncer colorectal hereditario no polipópsico.
Generalmente se ven en personas más jóvenes. Hay inestabilidad microsatélite que se da por mutación en MLH1 y MSH2, y generalmente pacientes entre 30 y 40 años, ¿verdad? Y no tiene que ver eh, con pólipos clásicos, ni vellosos, ni tubulares, ni tubulovellosos, sino con adenomas cerrados. Acá hay una explicación justamente, ¿verdad? Del gen de la reparación de los reajustes, ¿verdad? Que corrige los emparejamientos de los nucleótidos base-base e inserciones de lesiones que ocurren cuando el ADN polimerasa comete errores. Y justamente esos errores que hace que haya secuencias repetidas, chiquititas, de, en áreas de microsatélites genéticos, a eso se le llama inestabilidad microsatélite. Y esa inestabilidad microsatélite es la que se ve en las mutaciones del MSH2 o MLH1, y a eso es lo que le conocemos como cáncer colorectal hereditario no polipópsico o síndrome de Lynch. Las mutaciones del gen de reparación de desajustes del ADN provoca reparación defectuosa de las discrepancias de secuencias de ADN, o sea, se completa todo mal los nucleótidos. Esto ocurre con mayor frecuencia en secuencias largas y repetitivas, por eso es inestabilidad microsatélites, porque esas secuencias repetitivas se les llama microsatélites. Eh, y así. Esa es la explicación, la patogenia del por qué existe este tipo de mutaciones. Esto es lo mismo, esto ya expliqué. Y ahora adenocarcinoma, las morfologías. Vamos a hablar, ¿verdad? Primero recordando un poquito lo que era AP1, cómo clasificamos el grado histológico de un cáncer glandular, porque el colon es una glándula. Vamos a ver que cuanto mayor es la proporción de glándulas en un tumor glandular, más bien diferenciado es. Y también cuanto menor es la cantidad de glándulas en un carcinoma glandular, o mejor dicho, cuanto más sólido es un tumor glandular, es pobremente diferenciado, ¿sí? Eso es en cuanto a su grado histológico. Y en cuanto a la disposición, tiene que romper la lámina basal y tiene que romper la muscularis mucosae para que se considere un carcinoma infiltrante. Generalmente, los de origen tubular, los adenomas tubulares, se ven más en el colon derecho. Los de origen del poliposia adenomatosa vellosa se ven más en el colon izquierdo. Generalmente, como vienen de los adenomas vellosos que tienen un aspecto eh, pediculado, crecen de una manera exofítica, por eso los carcinomas exofíticos de colon se ven más hacia la derecha y los vellosos tienden más a infiltrar la pared y engrosarla, por eso el aspecto macroscópico más hacia la izquierda se ve como un aspecto en servilletero, que después les voy a explicar qué significa eso. El adenocarcinoma, ¿verdad?, de colon es la neoplasia maligna más frecuente del tubo digestivo y es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. Generalmente, ¿verdad?, el colon es menos largo que el intestino delgado, pero aún así en ese sitio hay más cánceres que en el intestino delgado, más cantidad de adenocarcinoma. Eh, La incidencia, ¿cómo se ve? Entre personas de 60 y 70 años se ven más afectados y lo más estrecha, el factor ambiental más estrechamente correlacionado es el tipo de alimentación. El tipo de alimentación alta en fibras previene el cáncer de colon y el tipo de alimentación baja en fibras y elevada en carbohidratos y o grasas refinadas y o embutidos, más posibilidades de desarrollo de cáncer, ¿sí? Se vio también que la modificación de la alimentación es posible, además de la modificación de la alimentación de los hábitos alimentarios con buena cantidad de fibras y fibras alimentarias, es posible también la prevención farmacológica del cáncer. El ácido acetilsalicílico y otros AINES tienen un efecto protector. Se sospecha que el efecto protector de los AINES básicamente es la inhibición del COX-2
y generalmente ese COX-2 está muy expresado en los carcinomas colorectales, ¿verdad? El carcinoma colorectal necesita la producción de COX-2 para estimular estimular las prostaglandinas E2 y que haya una proliferación epitelial del cáncer. Entonces, cuando no hay COX-2, no hay prostaglandina, no hay vasos sanguíneos nuevos y no hay vasodilatación, entonces no puede alimentarse de cáncer, por eso no crece rápido. Esto ya expliqué esta imagen. La patogenia, ¿verdad? De, de esto ya expliqué en la otra lámina, ¿verdad? Les toca un poquito leer esta lámina eh, nos dice sobre la aparición sucesiva de múltiples mutaciones como el gen del APC, mutaciones en el gen WTN, en el gen MYC. Toda esta secuencia de mutaciones generalmente se ve, ¿verdad? En los adenomas, o sea, los cánceres polipópsicos y en los cánceres, eh, en los adenomas cerrados y en el adenoma cerrado sésil que tiene otro, otra vía. ¿Se acuerdan que yo les dije que los cánceres de origen polipópsico de pólipos clásicos, ¿verdad? Están asociados, o mejor dicho, la mutación del APC está asociado con eh, pólipos clásicos, tubular velloso y túbulo velloso. En cambio, los, disculpen, justo vino mi bebé. Bueno, y como le estaba diciendo, los cánceres esporádicos generalmente están asociados a mutación del APC y están asociados a pólipos clásicos, tubular velloso y túbulo velloso. En cambio, los que tienen inestabilidad genética generalmente están asociados a mutaciones del MSH1, el MLH1 y el MSH2, que le dan inestabilidad microsatélite y generalmente están asociados a adenomas cerrados. ¿Sí? Bueno, el cáncer de colon, los factores pronósticos favorables, ¿verdad? Eh, para el desarrollo, eh, o mejor dicho, los factores de buen pronóstico es la inestabilidad microsatélite. ¿Por qué? Porque a pesar de que justamente ellos generan el cáncer, la inestabilidad microsatélite genera una respuesta inmunitaria intensa al tumor. Entonces, generalmente, como el cuerpo se protege más, el tumor es menos agresivo, ¿sí? Menor tasa de metástasis y mayor sensibilidad a inmunoterapia. Por eso es bueno el diagnóstico precoz de estos tumores con inestabilidad microsatélite. Y generalmente aumento de linfocitos infiltrantes tumorales o linfocitosis intratumoral. Cuanto más linfocitos hay dentro del tumor, más el cuerpo se protege y más chance de que evolucione bien, ¿verdad? O de que haya mejor comportamiento ante el quimio y radioterapia. Los factores de mal pronóstico, el estadio avanzado, si hizo metástasis, si el tumor es muy grande, o sea, el TNM. Si el tumor es ulcerado también tiene mal pronóstico. Las histologías poco diferenciadas y mucinosas se asocian a peor pronóstico. La pérdida del CX2 o factor de transcripción diferenciación intestinal también es de mal pronóstico. Y el alto contenido estromal intratumoral. O sea, básicamente, si tiene mucha reacción desmoplásica el tumor o si es muy fibroso, más chance de tener, o mejor dicho, tiene peor pronóstico, ¿verdad? Los dos factores pronósticos más importantes son la profundidad de invasión y la presencia de metástasis. En la clínica tenemos dos formas macroscópicas. Tenemos el tumor exofítico que puede o no estar ulcerado, como este está ulcerado, y acá tenemos el tumor en servilletero. Los exofíticos más hacia el colon derecho, los en servilletero más hacia el colon izquierdo. ¿Por qué se llaman en servilletero? Porque anteriormente, o sea, las primeras formas de servilletero era como una línea que le apretaba a la servilleta. Y eso es lo que estamos viendo, una zona de estrechez. Y esta zona de estrechez está más fibrosa, más engrosada, porque por la reacción desmoplásica
que generó fibrosis, el tumor está generando fibrosis y eso hace que se estreche la luz. Y justamente este estrechamiento de la luz puede provocar los síntomas iniciales como alteración de los hábitos defecatorios, vómitos, ilio, etc. Y en la microscopía, como ya les expliqué, glándulas malignas, pero cuanto más atipia tenga, el grado es pobremente diferenciado, grado 3. Si la atipia no es tan, tan llamativa, entonces bien diferenciado, es grado 1. Exofítico, exofítico. En servilletero, en servilletero. El que es tenosa es en servilletero y el que crece en forma de una pelota hacia la luz es exofítico. Eh, Variantes del adenocarcinoma de colon, por ejemplo, tenemos el adenocarcinoma mucinoso, también llamado coloide. Es un subtipo de adenocarcinoma colorectal con lagos de mucina, estos son los lagos de mucina, donde al menos el 50% de la masa tumoral tiene que ser todo moco. Puede tener el mismo o peor pronóstico en comparación a un carcinoma colorectal estándar. La variante mucinosa representa el 10% de todos los carcinomas colorectales y se caracteriza por grandes colecciones de mucina, que es lo que estamos viendo acá. Eh, Este subtipo histológico más se asocia a mutaciones del MSH1 el MLH1 y el MSH2 que a el gen del APC. O sea, esto se correlaciona más con inestabilidad microsatélite que con mutaciones del gen APC. Acá estamos viendo el adenocarcinoma mucinoso con alto contenido de mucina. Y después está también existe, según, o sea, en el libro nombra que también hay otra variante de adenocarcinoma que tiene células en anillo de sello. Obviamente, el hecho de que sean células en anillo de sello ya nos dice que hubo pérdida de uniones intercelulares, que hubo mutaciones en la decaderina, probablemente en la beta-catenina. Generalmente está asociado a mutaciones, ¿cómo se llama? A inestabilidad microsatélite, justamente también asociado a esas pérdidas de uniones intercelulares. Y eh, como es muy parecido a lo que se veía en el adenocarcinoma de tipo difuso del estómago, también engrosa la pared, dando también ese aspecto fibroso a la pared del colon, como un tipo de linitis plástica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Anillo de sello. Ya vimos en el repaso de, 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 de estómago, esta célula con el núcleo hacia un lado y el citoplasma hacia el otro lado, lleno de mucina, y esa mucina empuja hacia un lado el núcleo, eso es una célula en anillo de sello. Ustedes buscan y van a encontrar muchas. Aparte, si buscan también van a encontrar mitosis atípica, pleomorfismo, hipercromasia, célula gigante, multinucleada típica, apoptosis, todo van a encontrar de malignidad, más las células en anillo de sello. El adenocarcinoma de tipo difuso, porque así se le llama a esta variante de adenocarcinoma de colon, forma macroscópicamente un aspecto de rinitis plástica. Es más frecuente en el estómago, pero también algunas veces se puede encontrar en el intestino grueso. Por último, apéndice secal. De apéndice secal vamos a estudiar dos cosas: patología no neoplásica y patología neoplásica. Primero, la patología no neoplásica, o sea, las inflamaciones. Lo más importante es la apendicitis aguda. Cuando nosotros hablamos de apendicitis aguda, generalmente nosotros queremos automáticamente hablar de neutrófilos. Y está bien, pero los neutrófilos tienen que estar en la capa muscular recién para que se pueda diagnosticar como una apendicitis aguda. Si está en la mucosa no nos sirve, es normal que haya neutrófilos en la mucosa. Y el apéndice, a medida que va pasando el tiempo, va teniendo etapas. Primero se edematiza, después se infecta y eso se llama estadio supurado o flemonoso. Esta es la apendicitis clásica, apendicitis purulenta. Después, cuando ya empieza a haber alteración en el flujo sanguíneo y se empieza a necrosar la pared, esa es gangrenosa. Y por último, la gangrenosa, como se vuelve una pared más friable, tiende a la perforación. Cuando la apendicitis gangrenosa se complica con perforación,
Es una apendicitis gangrenosa, una apendicitis aguda gangrenosa perforada. Acá estamos viendo, ¿verdad? Una apendicitis con pus. Acá vemos fibras de músculo y al costado de la fibra de músculo vemos los neutrófilos. Acá vemos muchísimos neutrófilos en un poquito de mucosa medio destruida, o sea, pus. Esto que ustedes están viendo acá es esta pus que ustedes están viendo acá. Si hay neutrófilos en la capa muscular, a ella se le considera apendicitis aguda. Si está solamente en la mucosa, no se considera todavía apendicitis aguda. Tumores del apéndice. Básicamente, hay adenocarcinomas, o mejor dicho, los tumores que más importancia en frecuencia hay son los adenocarcinomas y los tumores carcinoides, que son tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Ahora, ¿cuál es más frecuente? Tumores neuroendocrinos bien diferenciados, también llamado carcinoide, ¿sí? Tumor carcinoide, ¿sí? Si fuera pobremente diferenciado y tuviera comportamiento maligno, no se llamaría tumor carcinoide, se llamaría tumor o carcinoma neuroendocrino. Entonces, los más frecuentes es el tumor carcinoide. Los siguientes más frecuentes son los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas generalmente son mucinosos. Pueden ser de bajo grado, neoplasias mucinosas de bajo grado, neoplasias mucinosas apendiculares de alto grado y adenocarcinoma de apéndice. Las neoplasias mucinosas de bajo y alto grado tienen la capacidad, o mejor dicho, eh, no tienen la capacidad de infiltración ni de metástasis todavía, pero tienen la potencialidad de más tarde transformarse a un adenocarcinoma. Los de bajo grado tienen un excelente pronóstico, tienen sus mutaciones, pero generalmente no hacen ni infiltración ni metástasis. Las de alto grado tienen un pronóstico más variable, eh, generalmente pueden llegar a tener micropapilas o criformes y tienden más a desarrollar adenocarcinoma con el tiempo. Eh, Cuando hay una diseminación peritoneal, ya sea de una neoplasia mucinosa de bajo grado o de alto grado o de los propios adenocarcinomas, eso da lugar a que esas células neoplásicas salgan del apéndice y entren en un lugar que no tiene barrera física como el peritoneo y se vayan a pegar en todos los lados donde se puedan pegar. A eso se llama diseminación carcinomatosa, o sea, carcinomatosis peritoneal. Y a ese contexto de neoplasias mucinosas que se van a sembrar en cavidades, ya sea un apéndice o un ovario con una neoplasia mucinosa, que genera esa siembra directa de esas neoplasias mucinosas, se le llama pseudomixoma peritoneal. Acá estamos viendo, ¿verdad? Una neoplasia mucinosa de apendicular de bajo grado, estratificación, perdón, polaridad conservada, moco, y acá se pierde la polaridad. Acá hay más hipercromasia, más irregularidad de las glándulas, ¿verdad? Entonces acá hay más estratificación, casi ya no hay más células caliciformes, entonces tiene mayor displasia que esto está más ordenado. Esto es de alto grado, esto de bajo grado. En teoría ninguno de los dos todavía no tiene la capacidad ni de infiltrar ni de hacer metástasis, pero ambos tienen la posibilidad de desarrollar pseudomixoma peritoneal. En esta imagen estamos viendo displasia alto grado que ya rompió la muscular de mucosa y ya hace invasión vascular. Acá vemos una invasión vascular. Acá vemos invasión vascular. Esto no sé si es infiltración o invasión vascular, pero lo que sí, acá vemos infiltración. Desde el momento que se sobrepasa la muscular de la mucosa, como vemos acá, y acá también, eso ya es infiltrante. Aparte, tiene invasión vascular también. Eso es otra característica de malignidad. Muchas veces se llena de moco esa neoplasia, ese adenocarcinoma, y después revienta. Y ese aspecto, al reventar, genera el pseudomixoma peritoneal. Algunas veces no necesariamente un carcinoma, algunas veces un adenoma o una neoplasia mucinosa de bajo potencial de malignidad, que solamente se ve así, no se ven áreas sólidas. Y por último vamos a hablar de los tumores
neuroendocrinos del apéndice, que es básicamente el tumor carcinoide el más frecuente. Existe una clasificación. Los tumores neuroendocrinos se clasifican en tumores neuroendocrinos bien diferenciados, ¿verdad? Que pueden ser de grado 1, tumores neuroendocrinos de grado 1, grado 2, grado 3. Los de grado 1 se les conoce como bien diferenciados. Y los que no son bien diferenciados se les considera, los tumores neuroendocrinos no diferenciados o menor diferenciados se les considera grado 2 y grado 3, ¿verdad? Pero estos todavía no son cánceres, son tumores neuroendocrinos que tienen la potencialidad de comportarse como malignos, pero en general son benignos. Los carcinomas neuroendocrinos sí, ya tienen la capacidad de infiltrar y hacer metástasis, ¿sí? Se clasifica otra vez los carcinomas neuroendocrinos del apéndice en de células grandes y células pequeñas. ¿Cómo graduamos los tumores neuroendocrinos, ¿verdad? En grado 1, grado 2, grado 3, por la tasa mitótica. Menos de 2 mitosis por cada 2 milímetros cuadrados, grado 1. Más de 20 mitosis por cada 2 milímetros cuadrados, grado 3. Generalmente el Ki67, si no hacemos esto, podemos hacer por Ki67 también. Si tiene menos del 3% de tasa de proliferación de Ki67, grado 1. Si tiene más del 20%, grado 3. Dando toda la explicación de cómo se organizan los tumores neuroendocrinos en el apéndice, vamos a hablar del único que probablemente van a ver porque es el más frecuente y los otros son muy poco frecuentes. Vamos a hablar del tumor carcinoide. Macroscópicamente se ve en la punta del apéndice, tiene un color amarillento y aunque existe extensión intraparietal y transparietal que puede ser evidente, las metástasis ganglionares son poco frecuentes. Por eso les dije, aunque traspase la pared, por eso le dice extensión, eh, no suele hacer metástasis, por eso no suele tener mal pronóstico, pero sí puede hacer diseminación peritoneal llamada pseudomixoma peritoneal. Perdón, esto no es mucinoso, perdón. Eh, el mucinoso el que hacía el pseudomixoma, perdón. Este no hace el pseudomixoma, perdón. ¿De dónde viene el tumor neuroendocrino? Viene de las células endócrinas que hay nomás luego en la base de las criptas del todo el colon y el apéndice. Son especialmente frecuentes esas células endócrinas en el fondo de las criptas en el apéndice. Por eso se forman tumores endócrinos que generalmente crecen en islas y tiene apariencia de sal y pimienta. ¿Por qué yo digo que este es un tumor neuroendocrino bien diferenciado grado 1? Porque no veo necrosis ni alto índice mitótico. ¿Ven? Crecen en islas, ¿sí? En nidos o islas y tienen su característica principal. Si nosotros hiciéramos un zoom, ¿qué es lo que vamos a ver? El núcleo. ¿Y el núcleo cómo es? Un núcleo grumoso en sal y pimienta. Esa es la característica de los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Acá está. Esto que ustedes están viendo acá, esta cromatina así irregular, tiene el aspecto de sal y pimienta. Acá vemos un aspecto de sal y pimienta y si comparamos esto con esto, tiene cierto parecido. Si hacemos en blanco y negro, ahí se nota más todavía el parecido de la cromatina de este núcleo con este aspecto de sal y pimienta. La última patología que vamos a ver son los hemorroides. Pueden ser internos y externos. Generalmente es por dilatación del plexo hemorroideo y en esa zona suele haber erosión y ulceración con sangrado. Gracias. Con eso terminamos la clase.